A Él sea la honra por siempre. Amén. Y vamos a leer la Biblia, ¿sí? De ahí no quiero que lo muevan su hojita, ténganlo ahí señalada en Primera de Reyes 18, versículo 36. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Amén. Qué emocionante, ¿verdad? Este capítulo de Primera de Reyes, donde está el reto que Elías, ¿verdad? Hace a los 450 profetas de Baal. Así es que leemos este versículo, este es el versículo clave, ¿verdad? Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oramos. Padre, te pedimos que tú bendigas esta palabra, Señor amado, tu palabra, y que bendito Dios sea de acuerdo a tu voluntad, Padre mío, pues haz que nuestra mente esté atenta a tu palabra, Señor amado, para poder caminar en ella, practicarla, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos, Señor, querer agradarte siempre en todas las cosas que hacemos. Papito lindo, que seas tú obrando en esta noche. Ayúdame también, Señor, en la predicación y sea tu gracia y tu misericordia sobre todos aquellos que la oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amados. Entonces, el día de hoy estamos viendo ya la valentía en una sociedad que no cree en Dios. Este gran profeta Elías, ¿verdad? Un hombre valiente, un hombre que realmente demostró esa valentía en ese tiempo donde había todo el pueblo de Israel prácticamente se habían vuelto tras Baal, ¿verdad? Entonces él desafía allí a los profetas y realmente para mostrar quién era el Dios de Israel. Entonces vamos a ver hoy día cómo Dios responde a la oración que Elías hace delante del Dios Altísimo, ¿sí? Ahí vamos a ver hoy día del versículo 36 al 40, la parte última de esta serie, ¿sí? Sobre el reto de Elías a los profetas de Baal. Entonces, ya hemos visto que el profeta de Dios, ¿verdad? La semana pasada vimos que el profeta de Dios comienza a cavar alrededor del altar en el que cabían por lo menos 15 litros de agua. El holocausto ya había sido puesto en el altar del sacrificio con la leña debajo. Ahora Elías ordena que se llenen 4 cántaros de agua y se derramen sobre el holocausto y la leña. Y quizás algunos habrían dicho, Elías ha enloquecido, está loco. ¿Cómo nos va a prender un fuego con la leña mojada? Pues si le echa la leña agua, ¿no? ¿Cómo se va a prender el fuego? Y ¿verdad? Para todos o cualquiera puede saber pues que la leña mojada no arde, ¿verdad? Tú le echas agua a la leña y esa leña no va a arder. Entonces, para sorpresa de ellos, luego dice que los cántaros que han sido derramados, ¿verdad? Luego él dice que se eche agua otra vez, o sea, ya van 8 cántaros derramados, todo está mojado. Pero Elías dice nuevamente que se eche una vez más sobre el holocausto y la leña. En el altar había una piedra, recuerden que había una piedra por cada tribu de Israel, según lo que habíamos leído, ¿verdad? Y en el versículo 31 de Primera de Reyes 18:31 dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, habían 12 piedras en el altar, ¿sí? 12 piedras. Así es que también él vació en
un cántaro por cada tribu, ¿verdad? Es decir, 12 cántaros de agua. Entonces, la leña está empapada y el agua que realmente corre por la zanja que rodea el altar, es decir, la canaleta, está repleta de líquido, ¿sí? Entonces vamos a ver la oración de Elías. Vamos a ver la oración que Elías hace. En los versículos 36 y 37, vamos a ver y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así es que vemos la oración que Elías hace, ¿verdad? Elías ha esperado pues el momento oportuno. Todos lo están mirando, ¿verdad? Imaginemos ese cuadro. Él está esperando ese momento. Ya los profetas habían danzado, habían hecho todo, se habían zanjado, ¿verdad? Se habían chorreado la sangre. Y ahora Elías estaba esperando el momento que le tocase a él. Y es decir, todos lo estaban mirando. Es decir, la atención de los cientos de profetas, de los profetas agotados y ensangrentados y fracasados, ¿verdad? Estaban ahí con esa tensión de ver qué era lo que sucedía, porque ellos no habían podido lograr que su Dios respondiese con fuego. Entonces, esa tensión de estos profetas se nota en el ambiente. Podemos imaginar un ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso traigo nuevamente a la memoria lo que puse el ejemplo anterior la vez pasada, ¿verdad? Imaginemos los últimos minutos de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, ¿verdad? Cómo es que cuando son los últimos minutos, ¿verdad? Para que se decida quién es el ganador, o cuando hay penales, ¿verdad? Cómo la gente está en suspenso, ¿verdad? Están todos fijos mirando a aquella persona que tiene que meter ese gol, ¿verdad? Entonces aquí todos están pendientes de cada movimiento que el profeta de Dios hace. Entonces, vamos a ver que su oración, miren la oración de Elías, su oración era sencilla, corta, pero sincera, ¿sí? Elías se dirigió a Dios con toda solemnidad y se puede ver que él se oró, ¿verdad? Oró ante el altar breve y humildemente. Así, breve y humildemente. O sea, una oración corta. Se puede expresar esta oración en menos de un minuto. Y qué diferente, ¿verdad? De esos discursos prolongados de los sacerdotes paganos, ¿verdad? Lo que ellos empezaron a hacer hasta el mediodía y no consiguieron absolutamente nada. Sin embargo, Elías oró menos de un minuto. Entonces, su compostura de Elías estaba en agudo contraste con la danza y los gritos de los sacerdotes de Baal. Elías pues se enfrenta solo en una guerra espiritual contra 450 profetas de Baal. Elías oró de una manera sencilla, de una manera humilde, ¿verdad? Corta, una oración corta. Y con esto no quiero que vayan a entender o no quiero que entiendan que eso significa, ¿verdad? Que tienen que orar corto, que tienen que orar así, nada más un poquitito. Entonces, lo que debemos aprender, ¿verdad? Es que nuestras oraciones sean significativas o especial cuando, ¿verdad? Perdón, que nuestras oraciones sean significativas y sinceras,
Así tienen que ser nuestras oraciones sinceras, o sea, de corazón, que sean profundas y de corazón sincero. Entonces, no vemos que la oración de Elías sea elocuente o algo especial. No, no la vemos así, ¿verdad? No la vemos así cuando la comparamos con otras oraciones en la Biblia. Entonces, aquí vemos en el versículo 36 que el profeta se dirige al Dios de Abraham. Él dice, ¿verdad? Dice, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, él se dirige al Dios de Abraham. ¿Quién era el Dios de Abraham? ¿O quién era Abraham? Era el hombre de fe. Luego al Dios de Isaac, que era el hombre nacido por la promesa, cuando ésta parecía imposible, ¿verdad? Y el Dios de Jacob, el hombre engañador, a quien Dios en su infinita misericordia eligió para mostrar para mostrar su gracia y su bondad. Así es que Elías citó a todos ellos para recordar o para traerles a su memoria, a la memoria del pueblo, la relación que los ligaba al Dios de sus antepasados, ¿sí? Entonces, Elías apela en su oración, vamos a ver que en primer lugar apela a la gloria de Dios, ¿sí? A la gloria de Dios. Esto es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos acercarnos a orar. Amén. Entonces, es decir, nuestras peticiones no se van a referir principalmente a nosotros. Debemos pedirle con un corazón que desea que Dios sea exaltado. Ese debe ser nuestro motivo, ¿verdad? De que el Señor sea exaltado, ¿verdad? Porque Él dice que hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, le dice el profeta, ¿no? Y dice que hoy, ahí le dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Eso es lo que le dice el profeta Elías en su oración. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Era si era importante que él pidiese esto. Pues era importante para el pueblo de Israel que supieran quién era Dios, Y la pregunta es, ¿tenía el profeta necesidades? ¿No? Porque lo vemos allí a él que está dispuesto, ¿verdad? A hacer ya el sacrificio, a orar, ¿verdad? Pero el profeta tenía necesidades, sí las tenía. Los profetas de Baal lo superaban en número y su vida corría peligro, ¿sí? Su vida estaba en peligro. Pero su petición proviene de un lugar de miedo, personal. ¿Ustedes creen que su petición proviene así? Pues la respuesta es no. Su deseo principal es la exaltación de Dios. Y Dios sí se preocupa por nosotros, pero Él obra a través de nuestras necesidades para darse gloria a sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad que cuando Dios obra decimos gloria a Dios, ¿verdad? Al menos cuando yo veo obrar a Dios, siempre sale de mi boca gloria a Dios. Me provoca así, no sé, sale gloria a Dios, ¿verdad? Él se glorifica a través de nuestras necesidades. Él obra a través de ellas. Y de nosotros debe ser ese deseo de exaltar a Dios en todo, de darle gloria a Dios. También Él apela a su obediencia, porque Él les dice, ¿cómo le dice acá? Le dice que hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Era importante que también supieran que él era un siervo de Dios, un esclavo de Dios, alguien que obedece a Dios, ¿verdad? Él está diciendo delante de ellos, ¿no? Que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Entonces, realmente
era importante para que el pueblo vea que él era un gran siervo de Dios. Elías hizo esto de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, no fue impulsado por su propia inteligencia, sino que él había hecho todas estas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no hagamos nosotros, ¿verdad? No hagamos como nosotros queremos, ¿sí? O lo que nosotros se nos venga en gana, sino debemos asegurarnos de lo que hagamos, de lo que hagamos sea llevado a cabo según la voluntad de Dios. Entonces, no hagas algo que quieres, escuche bien, no hagas algo que quieres hacer y luego pedir que el Señor lo bendiga, porque Dios no actúa así, ¿verdad? Es decir, muchos hacen algo que ellos quieren y que están encaprichados en hacer y después quieren que Dios bendiga eso que han hecho. Y Dios no actúa de esa manera. No tenemos ningún derecho de demandar cosa alguna de Dios. Eso tenemos que entenderlo bien, que no tenemos ningún derecho de demandar cosa alguna de Dios, como si Él estuviera a nuestro servicio o a la espera de una orden, porque hay algunos que piensan, ¿verdad?, que Dios está esperando que le demos una orden y ya, Él actúa. No, no es así. Él no está a nuestro servicio, como muchos lo creen, ¿no? Que como si Él estuviera así esperando, desesperado ahí para que uno le dé órdenes. Él no obra así de esa manera. Entonces, debemos orar según su voluntad, dice la palabra, ¿sí? Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer ahí en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, versículo 14. Ahí dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, debemos orar conforme a su voluntad. Cuando tú oras de acuerdo a su voluntad, entonces esta es la confianza que tenemos. Es decir, tenemos fe, tenemos la confianza de que Él va a responder, ¿verdad? Cuando oramos y hacemos todo de acuerdo a su voluntad. Entonces, y otra cosa que vemos aquí es que Elías apela primero a la gloria de Dios, a su obediencia y luego a la edificación del pueblo. Ahí vemos en el versículo 37. Sí, versículo 27 dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que este pueblo, dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está el propósito, ¿verdad? Entonces, dice, Elías no pide el milagro para deslumbrar al pueblo, ¿sí? O para deslumbrar allá al público que estaba presente. Elías no pide ese milagro para deslumbrarlos con sus habilidades mágicas. Él no está pidiendo ese milagro, ¿no? Para hacer exhibición o para estar sintiéndose orgulloso. No. Lo hace con el propósito de demostrar que el Señor es Dios de Israel y para que el pueblo indeciso retorne a Dios. Es decir, Elías está orando para que Dios manifieste su gloria y para que su pueblo se vuelva a Él, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es al Dios Todopoderoso. Entonces, aquí nosotros vemos el cuidado de Elías por las necesidades de otras personas. Es decir, a él le importaba
cómo estaba el pueblo delante de Dios. Entonces, él sabe, ¿verdad? Elías sabía que si la gente ven a Dios por lo que realmente es, que Él es el Dios todopoderoso, el que puede hacer grandes cosas, grandes maravillas, él sabía que si el pueblo lo veía así, entonces ellos verían su necesidad de humildad, de arrepentimiento y de restauración. Entonces, recordemos que Dios es el que trae a las personas hacia sí, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, evangelizamos o damos hospedaje, dinero, etcétera, etcétera, damos nuestro tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Somos entonces instrumentos de la obra y la gloria de Dios. Somos instrumentos del Señor. Nos convertimos en instrumentos. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad? Que de repente está en los caminos del Señor, pero no se preocupan por las necesidades de otras personas, ¿verdad? Simplemente llevan una vida como si dice, como que solamente piensan en ellos nada más, en lo que a ellos les sucede. Lo que le sucede al resto no le interesa. Pero es una gran cosa preocuparse o sobre todo pedir a Dios por la salvación de las almas. Entonces, vamos a ver ahora la respuesta de Dios, ¿verdad? La respuesta de Dios. Miren, en el versículo 38 dice, entonces cayó fuego, el 38, sí está bien. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Miren la respuesta del Dios Todopoderoso, ¿sí? Del Dios Todopoderoso. Quiero que leamos aquí el Salmo, porque aquí vemos el respaldo que Dios da a la oración de su siervo, cómo Dios lo respalda. Vamos al Salmo 65. Salmo 65. Quiero que leamos allí en el Salmo 65. En el versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Miren lo que dice, ¿verdad? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aleluya. El Señor responde con tremendas cosas a los que creen, a los que confían, a los que con corazón humilde, sincero, se acercan a Él en oración, con humildad de corazón, que se someten a Dios, que obedecen a su palabra. Qué importante es cuando nosotros le damos realmente el lugar a Dios que le corresponde en nuestras vidas. Entonces Dios respalda la oración de su siervo, porque dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Él nos oye, ¿sí? Y también dice ahí mismo en Primera de Juan, ¿sí? Subrayen, si tienen resaltador, subrayen, para que tengan presentes esas citas bíblicas que nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. Dice el versículo 15 de Primera de Juan 5:15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero ¿cómo hemos orado primero? Conforme a su voluntad. Si tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tienes que tener confianza, plena confianza, tener fe, desarrollar esa fe, saber que Dios responderá esa petición. Dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Qué tremenda es la palabra de Dios, qué preciosa. Entonces,
Dios respaldó la oración de su siervo. Los profetas de Baal, miren, los profetas de Baal tuvieron pasión, sinceridad, devoción y gran energía. Y lo que ellos no tenían era un Dios en el cielo que pudiera contestar con fuego. Eso es lo que ellos no tenían. Después tenían pasión, tenían devoción hacia su Dios, ¿verdad? Gran energía para servirle, eran sinceros en su devoción hacia su Dios. Realmente ellos creían en su Dios. Entonces, la petición de Elías duró menos de 1 minuto, pero produjo resultados espectaculares. Cuando tú le crees a la palabra, vas a ver resultados espectaculares, tremendas cosas hará el Señor. Recuerden lo que dice el Salmo 65. Entonces, la diferencia recae hacia aquel a quien se dirige. ¿A quién se dirigían los profetas de Baal? A su Dios Baal. ¿A quién se dirigió Elías? Al Dios Todopoderoso, al que vive en los cielos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, al omnipresente, al omnisciente, al omnipotente. A Él. Entonces, ¿a qué Dios tú le estás pidiendo? De acuerdo al Dios que tú le pidas, verás la respuesta. ¿Verás o no verás? Entonces, cayó fuego de Jehová, dice allí. Dice versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Miren, escuchen bien, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Miren el gran poder de Dios. Cuando el fuego cayó, su obra fue más allá de lo esperado. Fue mucho más allá de lo esperado. Hubiera sido solamente los pedazos cortados del buey en el altar, ¿verdad? En el altar de ahí de donde estaba puesto, ¿verdad? Hubiera sido encendido, pero Dios quería algo más que una simple vindicación. Él quería glorificarse a sí mismo entre el pueblo, Ahí el texto del versículo 38 nos muestra que no solo fue consumido el sacrificio, sino dice que imagínense, a causa de la altísima temperatura, o sea, a cuán grande temperatura estaría ese fuego que el Señor envió del cielo, fuego de Dios, fuego del Señor, enviado desde el cielo. Imagínense que también consumió a las piedras, al polvo de la tierra. Todos ellos fueron consumidos. Es decir, miren, qué tan potencia, qué tal poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que servimos a un Dios todopoderoso, al que todo lo puede, todo lo puede. Es todopoderoso. Los altares de Moisés, miren, los altares de Moisés y de Salomón fueron consagrados por medio del fuego, ¿sí? Fueron consagrados por medio del fuego bajado del cielo. Pero ese altar de Elías, el altar de Elías, fue destruido por el fuego que consumió el sacrificio y todo lo demás, a fin de que el altar no volviese a usarse. Entonces, podemos imaginarnos allí el terror que se apoderaría de los profetas o de los adoradores de Baal y del mismo Acab, del mismo rey Acab. Entonces, imagínense cómo se habrían sentido ellos, ¿verdad?
¿Cómo se habrían sentido ellos que realmente vieron tan grande poder? Que vieron tan grande poder, amados. ¿Cómo se habrían sentido ellos? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo espectáculo que se ve en esta palabra, en estos versículos, ¿verdad? Me hubiese gustado estar presente, presenciar todo eso. ¿A usted no? Dios mío, me hubiera gustado ver todo eso. Qué tremendo, de verdad. Dios demostró que Él era el Dios. Vamos a ver los resultados de esa prueba, de ese reto, de lo que Elías propuso, que este hombre valientemente propuso a Acab y a los profetas de Baal. Entonces, con el fracaso de los profetas de Baal y el éxito de Elías, quedó demostrado, realmente quedó demostrado, quedó demostrado hasta la más rotunda evidencia, ¿verdad? Hasta la más rotunda evidencia que Jehová era Dios y no había otro. No había otro ni antes ni después de él. No hay nadie más. Él es el único Dios. El pueblo sirvió de jurado y su veredicto unánime. Lo vemos allí en el versículo 39, cuando ellos dicen, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Unánimes, escuchar esa voz. Imaginen escuchar al pueblo, a un pueblo de Dios. Allí, al pueblo de Dios que dicen, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos eran el jurado. Y su veredicto fue unánime. Si Jehová es el Dios verdadero, entonces a él deberían únicamente servir. Pero la generalidad de los asistentes, aunque quedaron convencidos, no quedaron convertidos. Profesaron una verdad, ¿verdad? Pero no practicaron la verdad. Miren, en Santiago 2:19. Quiero que vean Santiago 2:19. Vamos a Santiago, capítulo 2, en el versículo 19. Hebreos, Santiago 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escuchen bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso dice la palabra. Ellos estaban convencidos, pero no convertidos. No se convirtieron a Dios. Es decir, profesaron una verdad, pero no practicaron la verdad. Y así hay muchos en estos tiempos, ¿verdad? Que profesan la verdad, dicen creer en Dios, pero no practican la verdad, no practican lo que dicen. Hay mucha gente así en la iglesia, que dicen creer en Dios, ¿verdad? Que se muestran piadosos, pero con sus actos, con su manera de comportamiento, niegan la eficacia de ello, ¿sí? No practican la verdad. Entonces, los profetas de Baal fueron ejecutados conforme mandaba la ley. Conforme mandaba la ley, ¿verdad? Qué tremendo antes de pasar a esto. El pueblo fue completamente persuadido
¿verdad? Pero solamente fue momentáneo. No cambiaron, no decidieron estar permanentes o perseverar en el Señor. Y quiero decirte que estar en los caminos de Dios no es cosa de broma ni de juego. Es cosa seria. Es realmente volverse a Dios de corazón, de buscarle a Él de corazón. Y hay muchos que no le dan la debida importancia a estar en los caminos del Señor, como si todavía tuviesen todo el tiempo del mundo. Y el tiempo se está acabando, amados. Cada día que pasa, se está acabando el tiempo. Cada día que pasa es un día que se nos acerca más a la redención de nuestra alma, a la venida de nuestro Señor. Por eso, amados, no descuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado a todos aquellos que creemos en Él. Entonces los profetas de Baal fueron ejecutados conforme mandaba la ley. Allí en el versículo 39 dice, versículo 40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. De verdad que cuando yo leía eso, decía, Dios mío, qué terrible, ¿no? Qué terrible que el profeta tenía que hacer todo esto, ¿no? Terrible. Dice que los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Decía, Dios mío, cada persona, Dios, me impactó leer así, algo tan terrible, pero cuando empecé a estudiarlo, entendí que eso era lo que estaba o lo que mandaba la ley, ¿no? Entonces, allí en Deuteronomio, en el capítulo 13, Deuteronomio 13, en el versículo 3 dice, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, les está probando para saber si aman a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Ahí está Deuteronomio 13:3. Y ahora nos vamos a ir a Deuteronomio 17, versículo 2 al 5. Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Entonces, ellos estaban ejecutando conforme a la ley en Israel. Entonces, después de tomar la precaución de que no escapase ninguno, como dice en el versículo 40, los profetas de Acera, recordemos que los profetas de Acera también habían sido convocados, ¿sí? Y ahí en el versículo 19 vemos que ellos también habían sido convocados. Allí en el versículo 19 de Primera de Reyes 18, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sí? Habían sido convocados también esos profetas de Acera.
Pero al parecer, parece ser que no acudieron, por eso escaparon de la ejecución. Y que estos fueron reservados para ser instrumentos de destrucción de Acab algún tiempo después. Allí lo narra en el capítulo 22 de Primera de Reyes, en el versículo 6, 22:6. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales les dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Sí? Entonces, ahí fue para destrucción de Acab. Fueron reservados para la destrucción de Acab. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios sobre estos profetas diabólicos fue severo. Realmente fue severo, pero sabemos que el Señor es justo. Es justo, y estas religiones paganas, amados, tenían ceremonias repugnantes, como por ejemplo el sacrificio de niños que eran arrojados vivos a la hoguera como ofrenda a sus dioses. Entonces, el único modo de evitar la propagación de esas prácticas terribles era ejerciendo el castigo, ¿sí? Y aunque fue una acción brutal, pero en realidad acabó con la apostasía y la herejía. Entonces, el Señor quiere compromiso y no vestigios del pasado, ni restos que nos puedan hacer retroceder más adelante. Nada, ningún vestigio del pasado, nada que te pueda hacer retroceder. Nada que te pueda hacer que tú vayas en contra de las cosas que Dios quiere que tú hagas. El Señor quiere que tú hagas su voluntad. Se necesita en estos tiempos hombres como Elías, valientes, aguerridos, hombres y mujeres que decidan obedecerle a Dios. Que en medio de esta sociedad que no cree en Dios, porque hay mucha gente que no quiere creer en Dios, son pocos los que deciden, ¿verdad?, servir al Señor. Porque Jesús mismo los dijo que sería como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Noé pasó 120 años predicándoles a esa generación y no le creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron que las cosas empezaron a suceder tal y como Él les había dicho de parte de Dios. Y en esta generación sucederá igual. Lamentablemente, amados, sucederá igual. Pero aún en medio de esta generación, que no cree en Dios, en esta sociedad que no cree en Dios, la valentía es un recurso que Dios nos ha dado a todos aquellos que creemos en Él. Que no te avergüence hablar de Cristo a donde quiera que vayas. Que no te sientas mal o te sientas avergonzado de decir quién tú eres. Que eres un hijo o una hija de Dios. En realidad, este versículo 36 de Primera de Reyes 18:36 nos recuerda que Dios es capaz de manifestarse en nuestra vida cotidiana como lo hizo en el tiempo de Elías. ¿Sí? En el tiempo de Elías, allí en el pueblo de Israel. Nos ayuda a tener en cuenta que esta manifestación es posible aún en momentos de incertidumbre, de tristeza o de dolor. Por lo tanto, debemos confiar en que Dios tiene el poder y está presente en nuestra vida. No vivas
como que Dios no está presente en tu vida. Hay muchos que viven como si Dios no estuviera presente en su vida. Y por lo tanto hacen lo que ellos quieren, lo que ellos creen y como ellos lo desean hacer. Viven de una manera como diciendo, pues solamente te tengo presente el día que escucho la palabra, ¿verdad? Pero el día que ya no escucho la palabra, el día que no estoy en la iglesia, entonces me olvido que estás a mi lado. Y así no es. Dios está con nosotros. Él es espíritu, ¿verdad? Y Él está en todo lugar con nosotros, así que no nos podemos esconder de Él. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo oye. Entonces, Él está presente en nuestra vida y Él puede ayudarnos en cualquier momento difícil que experimentemos a través de su presencia y a través de su amor. Es importante reflexionar, ¿verdad? Y comprender el valor que tiene en nuestra vida cotidiana. Debemos tener presente a Dios, hacer su voluntad, ¿verdad? Tener presente que Dios es el mismo de siempre, de ayer, que es el mismo del tiempo antiguo que lo leemos muchas veces en la palabra. Es el mismo Dios que estuvo en la tierra y es el mismo que está ahora con nosotros. Dios es Dios y Él no cambia. Él es fiel y Él está con cada uno de nosotros. El ejemplo de Elías, este ejemplo que vemos aquí, debe animarnos a que nosotros no tengamos miedo a nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero necesitas creerle al Señor. Necesitas creerle, hacer su voluntad, hacer lo que a Él le agrada, así pararte como Elías y decir que sepan, ¿verdad? Que hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Señor, yo estoy obedeciendo a tu palabra. Pero si tú no obedeces, si tú haces lo que tú quieres, ¿cómo puedes pedirle a Dios? ¿Con qué argumento vas a ir ahí? ¿Cómo le vas a decir, Señor, te pido tal cosa porque yo obedezco si no estás obedeciendo? Tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Realmente debemos aplicar todas estas enseñanzas, todo lo que hemos escuchado en esta palabra. La fe es tan importante. Realmente nosotros tenemos que entender que la llama de nuestra fe no debe apagarse. La historia de Elías nos enseña que la fe es una chispa que se puede encender en cualquier momento, que la chispa de la esperanza se puede encender o que puede encender el fuego de la esperanza. ¿Sí? Nos invita a recordar que aunque las circunstancias sean adversas, Dios siempre está dispuesto, ¿verdad?, a mostrarse en nuestra vida. Así es que, amados, les exhorto a que nos volvamos cada día a Dios, a que tengamos en cuenta lo que Dios nos ha dado. Así es que realmente el Señor puede escuchar todos tus anhelos, puede obrar en lo que tú anhelas, pero necesitas creer, tener fe, mostrar obediencia, someterte a su palabra, ser humilde, ¿verdad? Acercarte en humildad de corazón, con una oración sincera delante de Dios. Así es que, amados, el versículo 36 es un versículo que debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida, porque nos enseña que realmente debemos nosotros buscar siempre la gloria de nuestro Señor. Siempre que Él sea glorificado, ¿verdad? Que Él sea glorificado y que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que sea manifiesto que realmente somos de Dios, que realmente somos de Él, ¿verdad? Porque no vaya a ser, digan, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nos vean haciendo otras cosas que no son de Dios. Amados, el mundo
va a estar siempre con sus ojos puestos en nosotros cuando saben que somos de Dios. Van a estar allí con el dedo para señalar. Pero si tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no temas. Así te señalen, porque muchos van a señalarte, porque conocen tu vida, cómo fuiste. Pero así te señalen, tú haciendo la voluntad de Dios, tú vas hacia adelante, siguiendo hacia la meta del supremo llamamiento, a lo que Dios te ha llamado. Así es que no te dejes amilanar, no te dejes avergonzar, porque realmente el Señor está contigo cuando tú haces lo que es bueno y agradable delante de Dios. Siempre aparecerán gente que querrá hacerte la guerra o querrá de repente o se vuelvan en contra tuya, pero cuando tú permaneces en el Señor, ¿verdad? Cuando tú permaneces en Él firme, entonces Dios va a respaldarte, Dios va a ayudarte, va a socorrerte y Dios hará grandes cosas en tu vida, cosas que aún ni te imaginas, pero tienes que permanecer en Él y Él hará. Amén, amados. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta serie y realmente por esta palabra del Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor amado, porque hoy día hemos culminado ya esta serie, Señor, de la valentía en una sociedad que no cree en Dios. Bendito Padre Celestial, que esta palabra, Señor amado, sea de bendición para todos aquellos que la oyen, Padre, aún después de la transmisión. Bendito Padre, que tú estés obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor amado, que tú nos ayudes cada día, Padre Santo, a hacer lo bueno y lo agradable delante de ti, Señor amado. Que tú nos ayudes, Padre, a hacer cada día, Señor, esos hombres y mujeres que te busquemos de corazón, que oremos, Padre, de manera sincera, de manera humilde delante de tu presencia, Señor amado. Bendito Dios, que tú nos ayudes, Padre Santo, a seguir perseverando también, Señor, delante de ti, Señor Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, e enséñanos cada día, Señor, a hacer lo que es bueno delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre mío, cada día. Guíanos, Padre Santo. Necesitamos de ti, Señor amado. Necesitamos que tú seas haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros, papito lindo. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor amado, creyendo y reconociendo que solamente tú puedes cambiar nuestras vidas.